Bueno, muy buenas a todos y todos. ¿Veisme bien, no? Bueno, ya dimos los 5 minutinos de cortesía y vamos a ir entramando. Voy a llevaros primero un testín. Los hechos chocantes de los que trata esta historia sucedieron en 1940 y algo, Norán. Según la opinión general, lo que pasó no era nada común y salíase un poco de lo corriente. Nuna primer bollada Orán ye, de fechu, una ciudad ordinaria, nada más que una prefectura francesa de la costa arxelina. En sí mesma, hai que reconocerlo, la ciudad ye fea, de aspecto tranquilo,
fai falta d'algo de tiempo para decatase daquello que la diferencia de tantas otras ciudades comerciales en toles y atitudes. ¿Cómo imaginar una ciudad en sin palombes, en sin árboles ni xardinos, onde non se siente ningún esnalío d'ales, ningún rinchío de fuelles, en fin, un lugar neutro? Allí, el cambio de las estaciones yese nada más que en el cielo. La primavera anunciase solo por la calidad del aire o por los ramos de flores que traen para vender rapazucos de los alrededores. La primavera viéndese en los mercados. Nel verano el sol priende les cases a mayucaes y cubre les muries con una povisa gris. Poro non se puede vivir más que a la sombra de les contraventanes tarraes. La seronda, al contrario, y un bastiazu de folla. Nada más que vienen días guapos, ni viernes. Esto y la peste de Camus y una gran lectura para estos días, los que tengáis la suerte de tenerlo en casa, porque tenemos la suerte de tenerlo tornado al asturiano, una torna que sacó en ámbito, en el su momento, esta fecha por Miguel Moro Ballina y Beatriz Viado, la nuestra compi de Nava, del Remedio. Bien, yo creo que me voy a poner un poco más pequeño, porque guay currémelo más. Hoy tengo, aparte de la pizarra esta que usé el otro día, pues bueno, metí imágenes de cosas en el ordenador, aprendí a usar un programa, entonces vamos a hacer un poco más, vamos a decir, profesional. Entonces, bueno, una de las tareas de les xeres que tenéis pa güey y era escribir un cuentín, viendo como víamos el texto de Xandro Fernández, perdón, de Xandro Fernández vamos a verlo güey, si nos da tiempo, no, como vimos en el texto de Antón García que vimos el otro día, la collecha de pataques, pues bueno, él falaba un poco en ese cuento, los que tuvisteis, recordaréis un poco de la su experiencia un poco íntima con la lengua asturiana y la su toma de conciencia lingüística, ¿no? Entonces, bueno, y era una de las propuestas que vos hacía yo de cara a este día y, bueno, muchos me lo mandasteis, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que primero vamos a leer algunos de los cuentinos o de las pequeñas redacciones que nos mandasteis. Y la primera, no, la verdad que no todos fexisteis los deberes, Ahí voy a deciros que solo un pequeño porcentaje me mandó todavía, estáis a tiempo, de mandarme más cosas, pero bueno, sí que recibí cosines. Entonces, el primero de ellos y era el de María Pilar, fue el primero que me llegó, una alumna nueva que tuvimos el otro día. Perdonadme que estoy un poco rayado porque tengo que controlar todos los cosines desde una especie de mesa mezcles que tengo. Entonces, tengo que ponerme yo más pequeñín la pantalla, a ver si me apaño. Así, para dejaros ver el cuentín, el testín sobre la su relación con el asturiano que nos mandó María del Pilar Muñiz. Y ahí, bueno, está subrayado un poco les cosines que corrigí. Entonces, bueno, vamos a ir primero. Ese testín que nos oferta María del Pilar Muñiz. Que nos dice que la mi historia con el asturiano empieza al nacer a finales de los 60. De pequeña vivíamos con mi abuelo y él solo falaba la lengua madre, pero materna, igual y mejor decir que lengua madre. Él solo falaba la lengua materna o madre, pero también pasé en forma mucho tiempo con la mi abuela. Venida de un pueblo de Ávila a principios de los 60 con los tres fíos. Desde bien pequeña tengo acordanza de cómo la mi abuela y la mi madre corrigíenme cuando decía de alguna palabra en asturiano. Ella siempre me decía la misma frase. Primero aprende a falar bien y después ya fales como te dé la gana. Total, que soy castellano falante forzada, como cuando a las personas maniegues les obliguen a escribir con la derecha. Y una asignatura pindia que a lo largo de los años, cuando no yo por una cosa y yo por otra, nunca pude aprenderlo y no por ganas. Ahora parece que vienes el manes de encierre y ahí llegó en forma de haberme podido, aquí faltaba me corregir una de sumar a este taller porque además uno de los míos trabajos suelo precisar, así que como objetivo para esta cuarentena pongo no utilizar más les lema, aquí habría que apostrofar también, y prometo que esta va a ser de las últimas vegáis. Muchas gracias y gracias a ti, María del Pilar, por compartir con nos este texto. Bien, esto ya era una de las cosines que teníamos. Voy a mirar los comentarios porque es que no los puedo ir mirando
sobre la marcha. Home, Antonio, muy buenas. Vale. Teníamos entonces, luego también, si los fixistis, teníamos unos ejercicios sobre lo que vos explicaba de la acentuación. Entonces, bueno, da igual que los fixerais que non, vamos mirándolos agora en clase. Acordaivos de lo que vos dicía de la acentuación en asturiano, que les normes venían a ser les mesmes que para el castellán, lo que pasa que, bueno, como hay una lengua distinta, pues también la casuística es distinta, y sobre todo lo que eran casos especiales y era el caso de la posposición del pronome al verbo, eso que es tan típico del asturiano, que es que el pronome me y se, etcétera, vaya después del verbo. Y claro, eso faenos que hay a veces que reinterpretar las palabras y volver a ponerlos tilde si en el conjunto nos quedan como esdrúxules. Pero bueno, vamos a ver un poco ahora nos ejemplos. Entonces, vamos a ver las primeras frases que teníamos. Bien, teníamos estas 5 frases. Nos marchamos de aquí. Podéis ir escribiendo y poniendo la tilde, los que no lo tengáis fecho, donde penséis que hay que poner una tilde. Vamos a hacerlo primero con estas 5 frases. Nos marchamos de aquí. Los pas y les más queríenlo. A vos nun vos echaron. Escuéndite ya. Voy, prendei fueu a ese morgazo. Bien, tenemos 5 frases y como veis no hay ninguna tilde. Alguna tendrá que tener. Voy a dejaros un ratín para que penséis sobre ello y de paso miro a ver si me comentasteis de qué, porque yo estoy viéndolo en el programa en el que lo edito directamente y no os puedo ver el chat, a no ser que vaya cambiando de ventana. Entonces voy a mirar a ver si me pusisteis a qué. Dudes del texto de Pilar, ¿qué está? No, a ver, lo que está... No me acuerdo lo que ella tenía puesto en antes. Muy bien, Pachu ya nos manda todas las soluciones. O escribes muy rápido o recortaste y pegaste. Vamos a ir mirándola una por una. Ponemos la solución, ¿vale? Bien. Venga, voy a hacer botón de la magia. ¡Pam! Soluciones. Muy bien. Esto en colorado veis lo que había que cambiar. ¿Veis la primera frase? Nos. ¿Por qué hay que poner tilde nos? Pues por lo que vimos el otro día, que hay 2 nos en asturiano. Uno y cuando y el pronombre personal tónico de primera persona del plural, equivalente a nosotros, y en ese caso pronunciámoslo con golpe acentual, al pronunciarlo, y para diferenciarlo del átono, por ejemplo, si digo nos da más tal cosa, del que va col verbo, pues ponemos y tilde al que es equivalente a nosotros, al otro no. Y aquí, bueno, siguiendo las normas generales y una palabra aguda que acaba per vocal, por lo tanto, lo mismo, llevaría tilde. En la siguiente, que fue un error que cometí yo el otro día, porque siempre me gusta crear paralelismos que a veces no existen. Este saquélo de la manga. En realidad más dibujábamos como una especie de esquema en una pizarra con pa más y pas más y todo esto. Bueno, eso hicieron mal. En realidad el plural de más va en sin tilde. El que va, el más que va con tilde y el cuantificador, ¿vale? Y bueno, con vos, en la siguiente frase, a vos nun vos echaron. Tenéis los 2 ejemplos. El vos tónico, que es de primera persona del plural, y que es equivalente a vosotros, y va con tilde, y el vos átono, que va en sin tilde. A vos nun vos echaron. En esa frase vense bien les 2. Y en el segundo, perdón, la cuarta frase, escuéndite ya. Ahí tendréis que poner tilde a les 2. El escuéndite, ¿por qué? Porque al poner a esta forma del imperativo del verbo esconderse, del verbo esconder,
escuéndite tú. Recordáis que el verbo esconder en asturiano y diptongador, al contrario de lo que pasa en castellano. Yo escuéndome y tú escuéndeste y nosotros escondémonos. Recordáis que estos verbos diptongadores nada más diptongan en las formas fuertes, cuando el acento va na raíz, vale. Pero aquí, bueno, aunque si no llevara el pronome personal, no llevaría tilde, pero al amestailo, al poneilo, quedaríamos como una palabra esdrúxula y sí que lo lleva. Y el ya, acordáis vos que era el ya, ya al verbio de tiempo, también llevaba tilde para extremarlo, para distinguirlo de el ya, que lleva una conjunción copulativa que se usa mucho en todo el asturiano occidental. Ya vino, ya marchó, ya vinieron Pedro y a Juan, dirían en asturiano occidental. Entonces, para extremarlo, para distinguirlo de el adverbio, o bueno, para extremar entre los dos, el adverbio, que y el que es tónico, pues lleva tilde. Y en el último, en la última frase, pues como veis, no había falta de poner ninguna tilde. ¿Por qué? Porque, bueno, otro que vos dijera, acordáis vos, y el que el prendéis, y siempre cuenta como una sílaba para este recuento que hacemos a la hora de acentuar las formas verbales. Pero bueno, en este caso no hace falta porque queda como una pallabrayana acabada en vocal. También cuenta como vocal porque fonéticamente y es vocal. Que acordáis, para los que no usáis de Asturias, I sería equivalente al le. Sería el de complemento indirecto del castellano. Y fue, al ser un monosílabo, y no hay que extremarlo, no hay que hacer acentuación diacrítica, no hay que extremarlo de ningún otro monosílabo, queda como está. Morgazu, ¿conocéis la palabra morgazu? Los pas estaría mal, los pas escribiríamoslo en sin tilde, porque hay un monosílabo y no hay que extremarlo de ningún otro. Preguntáisme Perey. Vale. Bien, pues había otras frasines más. Vamos a poner la pantalla a ver cuáles hieren. Bien, este es... Bueno, lo mismo, para los nuevos, damos tiempo a hacerlo, a ver, pensáis dónde habría que poner tildes aquí, acordéis con lo que os voy diciendo, aunque no tuvierais el otro día, ya podéis igual al dominarlo. Y tenemos otras 5 frases. Dixo y que diva para el Mediterráneo. Si no lo sabías tú, ¿quién? Atención a cómo lo digo esto, Cómprote el prau. Estos días anda un que nunca ven un. Dame mieu que colás tea 3 de esto. Tenemos otras 5 frases. Pensáis a ver dónde podríamos poner les tildes. Muy bien. Bueno, ¿qué aplicaos? Ya veo los que hicieron los deberes, que lo están demostrando aquí. Bien, veo que la mayoría estáis poniéndolo todo bastante bien, Vamos a ver cómo se diría y vamos viéndolo una per una, Bueno, voy al bichín, doy al botón mágico, ya. Bien, soluciones. La primera, dixoi que diva pa'l Mediterráneo. Bien, aquí hay bellas cosas. Este dixoi le dijo, dixoi, que lo que vos decía, para non amorianos, para non mareanos, vamos a contarlo siempre como una sílaba. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos una esdrúxula, por lo tanto, tenemos que poner una tilde en ahí. Y luego una cosina curiosa, curiosa en el sentido más castellano que en el asturiano, que es este Mediterráneo que no lleva tilde, de algunos, igual, pues como en castellano lo tienen, pensáis, lo pusisteis, ¿no? Un poco por inercia. Pero pensáis que al acabar en vocal en asturiano Mediterráneo, pronunciámoslo en una sílaba nada más, por lo tanto queda como una palabra llana. En castellano lleva tilde porque se pronuncian 3 sílabas, pero
nos pronunciamos nada más en dos, perdón, por lo tanto queda como una palabra llana en sin tilde. Si fuera el adjetivo femenino, por ejemplo, mediterránea, aquí sí que lo pronunciamos en dos, tres sílabas y sí que llevaría tilde, la primera. Bien. Si no lo sabías tú, ¿quién? Bueno, aquí igual, para escribirlo correctamente, igual tenía que haber puesto las interrogaciones en el quién, pero bueno, sobreentiéndese que esto lleva una interrogativa, ¿no? Y que va con tilde. Bueno, para el caso, les normes son igual que les del castellano. Otro ye que, respecto a esta palabra en concreto, respecto al quién, el quién nun tien plural en asturiano. Por lo tanto, podemos usar para referirnos a singulares, quién ye este y cómo para referirnos a plurales, quién son estos. Nun tien variación de número, ni de género, vaya. Y bueno, el sabíes también debe llevar tilde. Bueno, esta también existe ese procedimiento en castellano, sería una tilde anti-hiática, para que se, perdón, anti-hiática no, hiática, para decir, para que se exprese gráficamente que ahí hay un hiato y que no se pronuncian las dos vocales siríes, porque si no diríamos sabies, que también hay otra palabra asturiana, pero hay que extremar entre una y otra. Bien, la siguiente, tal y como lo pronuncié, porque esto, si no ponemos tilde, sí que podemos engadellarnos entre una forma verbal y otra, sería cómprote el prau, ¿vale? Cómprote el prau, por lo tanto, y un presente, por lo tanto pronuncias con el acento en la primera sílaba y queda también como una esdrúxula, cómprote. Pues ponemos y tilde en esa o primero. Y la siguiente, estos días, vale, días también, para mostrar que hay un hiato ahí, tenemos que poner una tilde, porque si no, iríase 10, y no y el caso, y después tenemos ese que cuando sea equivalente a uno, y tenga esa función de adverbio, cuando va sin ningún sustantivo, lleva tilde, para extremarlo de cuando va en función adjetiva como sustantivo, un prau, por ejemplo, llegó un paisano, llegó cuando no ponemos paisano, pues ese que hay un pronombre y sustituye al nombre, tenemos que marcarlo con una tilde también, y lo mismo en este caso en la contracción que fae, cuando se junta, esto vamos a verlo después, cuando se junta a la preposición en, pues sigue las mismas normas, ¿no? Por lo tanto sería estos días anda que nunca cabe num. Y la última, como veis, no había que poner nada. Dame mieu que colaste a 3 de esto. Ese 3 no es el que hay que acentuar, que sería el numeral. Mieu tampoco hay que poner tilde porque pronunciase como un triptongo, en una sola sílaba. Mieu. Por lo tanto, esta queda como tal. ¿Estáis de acuerdo todos? ¿Tenéis alguna duda sobre esto? Voy a mirar a ver lo que me fuisteis escribiendo. ¡Ay, Colás! Muy bien visto, Colás. ¡Sí! Cierto, Colás sí lleva tilde. Vale. Esta fuéseme a mí, perdonáis. Estaba pensando en eso, 3 palabras, un nombre propio precisamente, y también el propio nombre lo pusiera primeramente para que lo acentuarais, pero bueno. Ya sabéis que soy algo despistado. Vale. ¿Qué os parece si, bueno, ya trabajasteis un cachín, Trabajasteis un cachín. Podíamos ir yendo algún de los otros relatos o de los otros testimonios de la su relación con el asturiano. Y también el segundo que me llegó fue el de Rosana de Vimenes. Entonces, vamos a ver. Colás sí se acentúa Colás. Hay un botonín, bueno, voy a daros otro consejo también respecto a ver esto al tiempo. Hay otro botonín, María sabía cuál era. Hay un botonín pero ahí arriba que os pone en directo otra vez. Hay veces que se retrasa la emisión del vídeo y si das a ese botón,
que creo que ya en directo, María Ronzón puede dicínoslo porque ella pasó ahí el otro día, y Aldai, pues como que te pones un poco, como que te vuelves a poner al ritmo otra vez del que va el vídeo, porque va produciéndose un retraso dependiendo de la conexión que tengáis y todo esto. Bien. Entonces, bueno, antes de hacer otras frasines de estos, vamos a hacer una pequeña posa para ver otro de los textos que nos mandasteis. Y como vos decía, pues otra de les que se portó bien y fizo los deberes que tenéis pa' güey fue Rosana. Vamos a ver cómo era el cuentín de Rosana. Este era. Vale. Bien, dende pequeña oí payabres y falar asturiano en casa, aunque tengo que decir que un poco amestao. Y es lo más normal que digamos cosas como tengo fame, faime la cena, tráeme el rodillo, entre otros muchos. Y pelos veranos, como me presta que da quien diga ingazu, paladientes o cuidado, un escalahuerto. Pero en colegio, esto aquí tendrías que poner colegio, escrito así con nada más una X y una U, pero en colegio nunca lo estudié porque en esa época decíase que no valía para nada. Algo al mi entender contradictorio porque en realidad estábamos utilizándolo todos los días. Menos mal que los tiempos cambian y dimos cuenta que hay algo nueso y que no podemos perderlo. Así que todos en casa pusimos a estudiarlo para poder falarlo y escribirlo pero bien. Muy bien, y ya lo fáis bastante bien, Rosana. Aquí de vocabulario, pues bueno, hay cosines de las palabras que pon de ejemplo que escucha Rosana en Vimenes y que presta a escuchar. Tenemos ingazu, y una palabra que tiene muchas variantes, muchas maneras de decirlo en Asturias. Y además, precisamente todo este vocabulario de los preseos, de los aperios de Yabrar, siempre crea muchas polémicas, porque ahí sí que a la gente cuesta mucho desapegarse de la palabra que trae de su casa, ¿no? Y puede haber hostias entre angazos y garabatos, o cada uno agarrando la misma cosa, cada uno pega con el angazo y otro con el garabato, pero sí, más para el centro, y es lo que llamamos garabato, o sea, lo que sería un rastrillo en castellano, pero el de madera, para pradear o para garabatear o para angazar la tierra. Y bueno, angazu tiene varias variantes porque esa primera vocal de angazu podéis escucharlo con distintas vocales al principio la palabra. Hay sitios donde se dice angazu, sitios donde se dice engazu y sitios como Vimenes y creo que más esa parte de Nava, y yo por lo menos tengo testimonio de Cristian el Saregán que también lo decía ingazu, pues hay otros sitios donde ye ingazu. Y luego más para el centro de Asturias tenemos la palabra garabato. No sé los occidentales que hay, porque tenemos a gente del occidente también aquí en el curso. ¿Qué otras palabras conocéis para este aperio? Voy a deciros ya, bueno, seguro que vos presta que lo dibuje igual, si ya topo el boli. Está muy mal feito este, Bueno, no es muy exacto, ¿Qué palabras conocéis aquí? Decidme el sitio donde sois, y la palabra que usáis para ello. Sería para el castellano más general, sería un rastrillo. ¿Qué palabras conocéis vos? A ver. Pradera, vale, pradera y otro... Pradera que dice Pachu, que Pachu será de la zona de Patrubia, ¿no? Y es una palabra bien guapa, pradera, porque y igual el aperio que lo que... Juntase lo que y el preseu con la propia materia que trabaja. Pradera, angazu, que Cristina y de Nava, no de Nava, de Piloña, perdón. Garabato, con O final, con la vocal final más abierta en Somiedo. Engazu de Nava. Sí, para el verbo sería pradear. A pradear también lo sabemos si era una mi zona, Garabato en Congostinas. Bueno, veis, hay sobre todo eso, la familia de angazu, ingazu, engazu,
y la familia de Garabato. Podríamos decir que ya la zona más centro-oriental. Yo creo que la frontera, por lo que yo tengo, bueno, por lo menos por la mi experiencia, la frontera estaría más o menos entre Siero y entre La Pola y Lieres. Tengo esa isoglosa y de los que tengo aquí, cerca, de los que crucio todos los días cuando voy a trabajar de aquí de La Pola hasta Nava. Bien. Bueno, después de esto, muy guapo también el texto de Rosana. Muchas gracias por mandarlo. Venga, vamos a ver. Faltaba todavía otras 5 frasines de acentuación. Vamos a ver si hay manera de ponerlo. Aquí están. Guay. Otras 5 frasines bien guapes. Ir pensando en ellos, los que estáis nuevos, ya otros ya sé que lo hicisteis de mano, no os apuréis tampoco a contestar, los empollones, porque luego los otros no lo faen. Vale. Ya están dando y al pandero. 1. 2. Perdime nesitarrem. 3. Tracamundiástite con los números. 4. Vieno decímelo el padre Adrián. 15. Trancase en casa y cansado. Bueno, guapes frases. ¿Dónde dirán los acentos? Bueno, estamos 18, muy bien. Estamos más que estábamos en clase en serio. Presta. Aunque no yo lo mismo. Bien. Uy, a ver, lo que nos manda aquí Pachu, ¿hay algún otro error? Bien. Vamos a ver las soluciones. Voy a ver si doy al botón este del truco. Bien, las soluciones. Muchos lleva esta primera. Bien. El ya, por lo que decíamos anteriormente, lleva tilde, pastre malo de siga conjunción, acordaivos, el tan del verbo tar, cuando ye del verbo tar, como en este caso también lo lleva, el que no lleva ye el cuantificador de ye tan alto que, etcétera, si no lleva, pero cuando ye el tan del verbo tar, sí que lo lleva. Dandoi, pues también, por lo mismo que vos decía, al contabilizar ese pronome i como una sílaba, y quedaríamos el conjunto como una esdrúxula, por lo tanto ponemos una tilde a esa. Bien, la siguiente, la 12, perdime nesitarren. Aquí está otro de la casuística, si en antes de poner el pronome personal a la forma verbal perdí ya lleva tilde, a la amistad y el pronome personal también la conserva. Acordáis de que la conserva. Y bueno, tarren o terrem, pues lleva una palabra aguda que acaba en n. Por lo tanto, lleva tilde. Para eso las normas son igual que el castellano, ya sabéis. Tracamundiástite, ¿qué era el verbo tracamundiar tan guapo? ¿Conocéis lo de casa? ¿Qué lleva para vosotros tracamundiar? Venga, contestadme quien lo sepa. Tracamundiar. A mí préstame mucho esa palabra, Suena muy bueno. Bien. Sí, confundirse puede ser una definición, montate un lío, liarse. Confundirse. Vaya lío, Melania, de que lo que estoy diciendo de la acentuación o el propio verbo tracamundiarse. Confundirse, Bien, tracamundiar. A ver lo que nos dice el diccionario académico respecto a eso. Tracamundiar entemecer personas o cosas de manera que no se extremen entre ellas. Acordaos, entremecer, que sería mecer, mezclar, entremezclar. 2. Equivocar, facer o decir cosas equivocadas. También, como yo antes, por ejemplo, antes tracamundieme con la acentuación de colás, por ejemplo. Y también desordenar, camurar el orden de la que. Y por último puede ser también zarapicar al andar o al falar, tracamundiarse, como trastabillarse la lengua.
tracamundiarse. Bien, veis que hay un verbo que, bueno, muy guapo y que podemos usar en muchas ocasiones de la vida cotidiana, sobre todo los que somos despistados. Así que guardailo, los que no lo conocías y los que ya lo conocéis o lo conocéis, procuráis usarlo, que es bien guapo y muy gráfico y expresivo. Bien. Bueno, seguimos, bueno, y aparte del significado del verbo tracamundiar, pues aquí en este caso también, tracamundiastite, a la mestalla la forma tracamundiasti, del pasado, a la mestalla el pronome, pues sí que quedaría también como una palabra esdrúxula, y ponemos y tilde en esa tracamundiastite. Y números, bueno, igual que en castellano también esdrúxula y llevaría tilde en la U. Vieno a dicímelo el pa de Adrián. A ver, aquí sí que puse a Adrián tilde. Dicímelo, pues por lo mismo que venimos diciendo, lleva tilde, porque queda como una palabra esdrúxula, la mestalla y el pronombre. El pa, este ya era el pa que lleva tilde. El plural no lo lleva, pero el singular sí. ¿Por qué? Porque lleva un monosílabo que hay que extremar de otro monosílabo que lleva la preposición pa. La que usamos cuando decimos voy pa ubi o voy pa xixó. Esa no lleva la preposición, pero cuando hay el pa, este apócope de padre, pues usamos la tilde. Y Adrián, otra palabra aguda que acaba en N, pues también lleva tilde. Y esta última sí que no lleva. Vi que de algún teníais puesto tilde en la A de cansado. Eso pasaría si estuviéramos hablando de un masculín, que acabara en U y en un diptongo, ¿no? Cansado. Si os dais cuenta, cansado, dígolo en 2 sílabas, pero cansado, pronúncialo en 3. En ese caso, pronúncialo en 3, y un hiato, por lo tanto, sería una palabra llana que acaba en vocal, por lo tanto, no lleva tilde. Esta última sí que quedarían las cosas como estaban. Bien. Hasta aquí las apostrofaciones. Ya vamos... Bueno, esto está saliendo constantemente. Entonces, bueno, ya seguiremos recordándolo, bien. Vamos a mirar otro cuentín, si vos parece, o dejámoslo para más adelante. Tendría que pensar. Vamos a dejarlo para un poco más allá. Y ahora voy a explicaros. Porque tengo que calcular un poco el tiempo también, porque esto no... Según lo fas, no sabes tampoco cuánto tiempo va a durar. Entonces, una de las cosas que teníamos pendientes, para hoy, porque de hecho quería darles el otro día y no dio tiempo, y era ver otro... Seguimos con lo ortográfico, estamos al principio del curso, lo que estamos viendo son cuestiones ortográficas, de duldes, tocante a duldes que podemos tener al escribir en asturiano, cómo escribo tal cosa, aún sabiendo la palabra, etc. Y otro de los temas importantes, ya sabéis, en estas clases del entamu de asturiano, son les contracciones, otra mítica de escritura de asturiano. Entonces, bueno, ya en las clases de sariego viéramos los apóstrofos, aunque hoy vamos a repasarlos un poco. Pero a ver, voy a apartarme un poco. Bien. Y vamos a ver un poco las palabras que contraen en asturiano que faen esta contracción. Bueno, viendo a lingües que son hermanos nuestros, cuando hablábamos de la apostrofación, ya os decía que hay un mecanismo de escritura que el castellano no usa. Sin embargo, aunque no, por supuesto, no en el mismo grado, ni en la misma cantidad, pero sí que el castellano lo tiene. Aunque nada más en 2 palabras, que son las 2 que también vos salen entre las contracciones del asturiano, que son las 2 que vos salen arriba del que bueno, este primer cuadro, primeramente, lo que os pongo un tipo de contracciones que se faen cuando ciertas palabras, preposiciones, les más de ellas, contraen cuando van seguidas de artículo. Y con todo el paradigma del artículo, bueno, pueden producirse esas contracciones. Vale, primeramente, eso, bueno, decíamos que el castellano sí que lo usa, aunque solo en esas 2 primeras, que
cuando la preposición a y la preposición de se axunten al artículo masculín, nada más al masculín, pues crean esas contracciones que veis, al y del, les que vos salen arriba del todo, esos ya estáis avezados a faceles. Bueno, aparte de estos solo se dan con el artículo masculín, con él. Y luego hay otros dos en asturiano que también se faen, que son con pa, nada más con el masculín, y con so, nada más con el masculín. Recordáis lo que siempre os digo de este so, que puede haber o hay gente que tiene cierta tendencia a tracamundialo con sobre. Pero este so significa xusto lo contrario, significa debaixo de esta preposición. De fecho, y el continuador directo de otras palabras, de una palabra llatina tan famosa como sub, que aparece como prefixo en un montón de palabras que conocéis, submarino, subnormal, bueno, la que queráis. Bueno, y ese so, y que significa debaixo de. Ese so que significa debaixo de, fai contracción cuando se atopa con el pronome, con el artículo masculín, nada más con el masculín. ¿Oísteis? Nada más con el masculín. Bien. Ese es nada más con el masculín. Acordáis, los dos del castellano más esos dos, pal y sol. Y luego hay otra riestra de, y es que con lo que contrae fa en contracción con todo el paradigma del artículo. Masculino, singular, masculino, femenino, plural, singular y neutro también. Que tenéis en primer lugar esas cuatro preposiciones con que forma esas contracciones con el artículo col, cola, colos, coles, colo, en que forma esas contracciones con el artículo nel, na, nos, nes y no, con el neutro. ¿Cómo vos nel marcado? Bueno, porque esto suelo resaltar que este nel con mucha frecuencia sustituyese o dice nada más la preposición, sin el artículo y sin contracción tampoco. O sea, y es más corriente decir caí en suelo que caí en el suelo. Llevarles vaques, o sea, tan les vaques en prau que tan les vaques en el prau. Y es más corriente usar, en este caso, la preposición en, y es muy frecuente. Estaréis cansados de escucharlo los que sois de Asturias, ¿no? Vale. Y luego tenemos estos dos, per y por. ¿Qué? Bueno, para los nuevos también está bien un poco explicar la diferencia, porque el per y el por cubren, por así decirlo, todo el hueco significativo o todos los usos que tienen en castellano por. En asturiano está dividido entre per y por. Per resérvase principalmente para los usos espaciales y temporales. Y es decir, son los usos más corrientes del per. Espaciales del tipo tape la calle, anda pe la huerta trabajando, bien, espaciales, está todo el día perubio, damos cuenta, todo eso fa en referencia al espacio. Y ¿cuál es el gran hermano del espacio? El tiempo. De hecho, muchas expresiones o muchos adverbios valen lo mismo para lo espacial que para lo temporal, si vos dais cuenta, ¿no? Bien, pues el per también se reserva para esos usos temporales. Espacio y tiempo. Eso y el per. Espacio y tiempo. Y usos, ejemplo de usos temporales, podrían ser, por ejemplo, llegó pela primavera, estaba pela mañana en casa Joan, etcétera, etcétera. Tiempo y espacio. Hay otro tipo de usos más concretos que también requerirían per. Uno de ellos y el de medio, que usamos en expresiones del tipo llamó per teléfono, voy a mandarlo per mail. Eso sería uno. Y luego otro uso que y el que se llama distributivo y es menos frecuente, aparece en menos ocasiones, pero también pediría un per, que y el caso distributivo en oraciones como tocaron a 20 euros per cabeza, por ejemplo, o per tiesta, vamos a decirlo más asturiano. Bien, vale, esos serían los usos del per, y para todo el resto los usos, que son los causales, pues complemento preposicional de ellos verbos que requieren por, pues complemento axente, que el complemento axente y este, que el sujeto real de una oración de pasiva, yo que sé, lo rufo y arreglado,
los vecinos, ese é o complemento a xente. Pois aí usamos el por para esos outros casos, Como acordaivos de los casos en los que usáis el per y luego todo el resto de los otros el por, pues ya un pouco podéis entamar a usarlo bien. Y lo último non é unha preposición, é un indefinido, pero tamén é una palabra que, bueno, que ocurre lo mismo, que contrae con todo el paradigma del artículo, masculino, femenino, plural y singular, formando esas contracciones tol, tola, tolos, toles y tolo. Estos son, bueno, una parte de las preposiciones. Voy a ver los comentarios porque no sé si me escribisteis alguna cosa nueva. Bueno, bien, no hay nada nuevo. De momento estáis aguantándome toda la brasa perfectamente y muy tranquilinos, Vale. Vamos a ver el siguiente cuadro con más contracciones, porque estas no son las únicas, hay más. Hay más. Voy a ver si doy al botonín, porque luego hay otra riesta de contracciones que se formen con la preposición en. A ver si aparecen por aquí. No. A ver. Ahora, vale, y no siempre funciona bien esto, Bien, estos fanse con la preposición en, en ellos contextos. Son palabras que cuando siguen a la preposición en, forman contracciones. Primeras de ellas importantes, pues el pronombre personal de sujeto, él, ella, ellos, ellas o ello, ese sería el paradigma asturiano, él o ella, Acordaos que tenemos esa forma también, igual más corriente para el oriente, muy guapa, ella. Ella viene de allá, etc. Ella como sinónimo de él. Les dos recuellen esa normativa, les dos. Entonces, bueno, con el masculino singular formaría esas contracciones, nel o nelli, dependiendo de la forma que escollamos. Y acordaos ese nel siempre con tilde cuando se refiera al pronombre personal de sujeto. Y luego neia, nellos, neyes y neio. Y luego, pero otro día, y el que se llamó en su momento el artículo indefinido, ahora considérese un indefinido en sí más, yo creo mayormente, aunque no estoy muy actualizado en gramática, voy a deciros, y tracamundié mucho, porque cada uno me contó una teoría distinta y una nomenclatura distinta. Entonces, bueno, vamos a dejarlo que el indefinido uno. Y aquí lo que también, aquí en masculino singular, en asturiano podemos decir tanto un como uno cuando hay un pronombre. Bueno, por aquí no os voy a engadillar, bueno. Bueno, al juntarse con estos, pues forma estas contracciones, nuna, nunos, nunes y nuno. Con el masculino singular, ¿qué pasa? Cuando va así, a ver, los casos serían... No sé, voy a borrar el garabato. Bueno. Aquí está. Deme un ratín para que lo escriba, Bien, los casos en que este llegó en un coche, ¿no? En los casos es que en que este va con un sustantivo, pues nada, no hay problema porque aquí siempre va a ser así como está escrito. Sin tilde, no podemos decir llegó en un coche, esas formas con no valdrían para cuando va con un sustantivo, pero cuando ya sobreentendemos lo que llegó, podemos usar este esfuerzo. Podemos decir llegó nun, que es muy corriente, porque ya sabéis que es muy típico y una de las cosas y muy propio del asturiano que las vocales finales después de una N desaparezcan, por eso se dice vecín, por eso se dice sobrín, etcétera, etcétera. Bien, pero aquí sí que tenemos la doble opción. Aquí podemos usar tanto llegó nun como llegó
nunu. Podemos decirlo de las dos maneras, nun o nunu. Por eso vos pongo todas esas posibilidades con masculino. Vale. Eso per un llau. Y per otro, cuando se junta con los demostrativos. ¿Veis los pronombres demostrativos ahí? Todos ellos, pues también se forman contracciones. Con los tres. Con este y con ese y con aquel o aquelli. Aquel funciona como él. Tiene la doble forma aquel y aquelli. Como él, ella. Por eso también os pongo la doble posibilidad, porque existe. Y bueno, forma esas contracciones que veis ahí. Nesti, nesta, nestos, nestes, nesto, nessi, nesa, nesos, neses, neso, naquel, naquei, naqueia, naquellos, naquelles, naquello. Qué guapo quedó. Bien, estos son los que contraen con en. Ya les tenemos casi todos. Solo queda otros poques más. Vamos a ver qué tal vais. Voy, vemos los comentarios. Bueno, estáis muy callados. Vale, pues sigo dándoos la vara. Más contracciones. Bien. Les últimes. No hay más. Seguro que ya os parecen muchas. Bien, pues con esta última vamos a acabar. ¿Dónde hay más contracciones? A ver, venga. Bien. Estas son las últimas. Bueno, de estas últimas, solo esta primera y obligatoria. La que os pongo arriba del todo. La que tiene... La que sale en ese refrán tan babayu contemporáneo que ye K1 y K1 y K2 una piragua, ¿no? Si os acordáis. Vale. Pues tendríais que escribirlo así, como lo veis. K1 y con tilde la U. K1 y K1 y K2 una piragua. ¿Acordáis? Bien. Aquí también tenemos la doble posibilidad, como os contaba antes, de poner K1 o K1. Y K1, K1 o K1. Podemos usarlo así. Y luego les otros que van con los adverbios de lugar. Todos esa riestra de adverbios que veis que fan referencia al espacio. También pueden hacer contracciones, lo que pasa que en este caso son opcionales, no se dan sistemáticamente en la fala, aunque se dan con mucha frecuencia, y darse normativamente, pues tenemos la doble posibilidad de escribirles palabras completas y separadas, o escribir toda esa riestra de contracciones que veis en la columna del medio. Bueno, esto valnos de paso para repasar un poco este tipo de adverbios en asturiano, estos adverbios de lugar. Bien, tenemos estos, veis, la mayoría son deípticos. Los deípticos hacen referencia a la situación relativa en el espacio. Por eso son llamados deípticos, porque realmente son palabras que si no son en un contexto comunicativo determinado, no tienen ningún significado. Tiene significado en base a un contexto. Aquí hay una primera persona, una segunda, una tercera, un entorno, etcétera. Y una situación en el espacio. Bien, tenemos esos tres primero aquí. Sin problema, sería equivalente, están aquí ordenados por relación. Aquí sería lo que está relacionado con el ámbito de la primera persona, y lo que está relacionado con el ámbito de la segunda persona. Y o ende, mirad qué palabra más guapa para los que no la conozcáis, ende, que es equivalente ahí, también es muy fácil sentirla, si vais, yo no sé, por lo menos perchena y bueno, ayer... Y bueno, hay muchos sitios donde no puedes escucharla y es bien guapa, pero claro, como todo lo que es más extremado del castellano, pues ya lo que se pierde y se primero. Por eso, bueno, si vos acordáis de usarla, también es muy guapo decir que alguien está perende, etcétera. Entonces, bueno, y ende, que son equivalentes en riba y arriba, en bajo y abajo. Veis que tenemos también esas dobles formas. Ente, que sería entre. Y luego hay dos entes, para enredarlo más. Porque en muchos sitios ente úsase con el sentido de ante. Por eso pues los pongo juntos al ante y al ente con tilde, porque en este caso son equivalentes. Son equivalentes. Bien, y todos estos adverbios de tiempo que os digo, pues forman esas contracciones que veis en la columna del medio. Equi, per más equi, forma la contracción pequi, pero también podemos escribir per equi, sin más. Y per y allí, pelli, pero también per allí, vaya, escribirlo mal en el cuadro. Bueno, ahí tendría que poner per allí. Bien, luego de per y ei o ende, pues podemos escribir peri, pei o pende. De en riba y arriba, pues tenemos esas dobles formas, pen riba y per riba, en bajo y abajo, esas dobles formas, pen bajo y per bajo. De ente, pente,